Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase de la unidad curricular Comprensión de la lectura y redacción de documentos académicos. Nuestro tema de hoy girará en torno a la escritura y la lectura. La lectura es una actividad humana compleja. En ella intervienen dos aspectos fundamentales: una actividad física, la percepción visual, y una actividad intelectual, la comprensión mental de lo leído. Estos dos aspectos se encuentran en interacción constante. Es necesario un adecuado desarrollo, ya que de ello depende la eficacia en la lectura. El aprendizaje de la lectura requiere un largo y dificultoso camino, ya que toda lectura implica una serie de procesos intelectuales y cognitivos. El lector reconoce las palabras, entiende las ideas, el mensaje, elabora la información, el pensamiento del autor, contrastándolo con el suyo, evalúa lo leído y lo acepta o rechaza a partir de su propio pensamiento. Leer y escribir, pilares del conocimiento humano. Leer, valioso significado para el ser humano. Sin la escritura y la lectura, los seres humanos aún estarían en la era cavernícola, y junto a la palabra escribir forma parte del binomio necesario para crear y difundir el conocimiento. El término leer se puede entender de diferentes formas, aunque en el sentido más amplio de la palabra, leer significa interpretar y comprender los mensajes escritos. Por ejemplo, cuando un niño de 5 años aprende y aplica la correspondencia entre las letras y los sonidos, decimos que ya sabe leer. Por tanto, leer también se refiere a decodificar lo que se pone en una serie de signos gráficos, aunque no lleguemos a comprenderlo. Por ejemplo, merenne a vista Opus Dei también sería leer, pero ¿has elaborado algún mensaje en tu cerebro? La lectura influye en el rendimiento escolar. Leer forma parte del proceso de comunicación. Imprescindible saber captar el mensaje que encierra un texto, analizarlo y valorarlo. Por eso es tan importante una adecuada comprensión. La lectura influye directamente en el rendimiento escolar. Este mejora con una buena técnica lectora y una acertada comprensión. Todos los autores que tratan el tema de la lectura consideran inseparable el proceso de comprensión de la rapidez lectora. Todos los métodos de lectura rápida analizados conceden un lugar primordial a la comprensión. Aumentar la velocidad lectora manteniendo el nivel de comprensión o aumentando lo que sí se sabe. Algunos consideran esencial el trabajo de unas técnicas que posibiliten al estudiante la realización de modelos cognitivos que tiendan a aumentar la lectura comprensiva, esto es, la lectura eficaz. Leer no es decodificar símbolos. Aparte de descifrar los signos, decodificar sílabas y palabras, leer tiene un significado muchísimo mayor a esa concepción básica de la lectura. Leer entonces no es la simple decodificación de unos códigos basados en símbolos. Ya no se trata de eso. Se trata de analizar, interpretar y comprender la lectura de un texto. Saber cuál es su mensaje, qué nos está diciendo el autor. De eso es lo que trata leer, en su acepción más amplia. Y como lectura y escritura son dos términos sólidamente enlazados, procedamos ahora a definir la palabra escribir. ¿Qué entendemos por escribir? Escribir es el proceso mediante el cual se produce el texto escrito. De esta definición de escritura quiero destacar la relevancia que tiene la palabra producción del texto escrito, porque es sobre este concepto de escritura sobre el que se sustenta este criterio. Producción en el sentido de elaboración del escrito, hecho que implica pensar en el receptor, en el mensaje. Es la manera en que tiene que manifestarse quien escribe. Se trata de dar forma de escrito y reajustar todas las variables para conseguir un texto escrito portador del significado deseado por el autor. Se enseña como una habilidad motriz y no como una actividad cultural compleja. Escribir es más que dibujar garabatos. Aunque actualmente nos parece obvio que escribir es un proceso que va más allá de poner letras y signos sobre un papel en blanco, porque sabemos que implica elaborar un significado global y preciso para una audiencia utilizando el código escrito,
no siempre ha sido así. Una buena muestra de ello es que muchas de las prácticas para aprender a escribir que encontramos en el aula se basan en la caligrafía, la relación grafofónica o la disposición en el papel, y pocas veces abarcan el proceso completo de producción del texto. Vygotsky ya señaló que la escritura se enseña como una habilidad motriz y no como una actividad meramente cultural compleja. ¿Qué entendemos por leer? Leer no es decodificar ni extraer información de un texto. Leer es un acto donde interactúan texto-lector, que consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el significado del texto a partir de su intención de lectura y de todo lo que sabe del mundo, es decir, de todos los conocimientos que lleva hacia el texto antes de empezar a leer y de los que pone en el texto mientras lee. Toda persona que se enfrenta a un texto lo realiza con alguna intencionalidad y es esta lo que dirige los procedimientos y las acciones. Además, puede apreciar los elementos visuales y no visuales del texto. Los primeros hacen referencia a la información aportada por el texto escrito y los segundos a los conocimientos que el lector tiene acerca del idioma, el sistema de escritura y el tema. ¿Qué entendemos por lectura? La lectura primero es placer, primero es necesidad, primero es entretenimiento, primero es ganas de pasarla bien. Por eso, los lectores necesitan que el texto logre meterlos con las mismas ganas con que se meten en una secuencia de alguna serie de Netflix, de Amazon o de Disney, o en un partido de fútbol o a nadar en una piscina. Esto, aunque no lo parezca, no es imposible. Si bien se trata de actividades diferentes, una no tiene por qué inhibir a la otra. No se contradicen, aun cuando tienen diferentes códigos y características. Fases para leer. La lectura es un proceso, palabra que significa conjunto y sucesión de las fases o pasos de un fenómeno o acontecimiento. Por lo tanto, afirmamos que al leer seguimos ciertos pasos no percibidos porque los repetimos a cada instante. Es decir, leer se convierte en un proceso mecanizado, como hablar, caminar o comer. Sin embargo, es necesario que analicemos y precisemos qué hacemos cuando leemos. Probablemente al conocer los pasos implícitos en esta actividad, logremos desarrollar y fortalecer nuestras habilidades lectoras. Son 3 las etapas que se recomienda a realizar. Observar estructura del texto. Una de estas fases consiste en observar la estructura general del texto y explorarlo para tener una idea de su contenido. Algunos aspectos que pueden servirnos son su portada, su contraportada, su título, su autor, su índice, el tipo de letra, sus esquemas, diagramas e ilustraciones cuando se trata de un libro o una revista. A este paso o etapa le llamamos prelectura y por supuesto que ustedes lo han hecho, ¿no es verdad? Cuando van a una librería o a la biblioteca, cuando reciben sus libros de texto o cuando les recomiendan un libro. Este paso en muchas ocasiones es determinante para continuar y en otras, aunque nos permiten formarnos un juicio, nos hemos visto obligados a leer, ¿cierto? Decodificar para leer. El siguiente paso es la lectura. En este momento se da la decodificación, es decir, pasamos los ojos por los signos lingüísticos y grafías y evocamos su significado. Aquí interviene, por supuesto, nuestro léxico. Cuanto más amplio sea, menos problemas tendremos para decodificar o interpretar los mensajes. Durante esta etapa es conveniente subrayar, hacer anotaciones al margen o en tarjetas y utilizar el diccionario. Después de la lectura. Por último, es conveniente comprobar si hemos descubierto los mensajes contenidos en el texto, es decir, si hemos comprendido lo que leímos. En este momento debemos organizar la información con base en lo que subrayamos, en las notas o por los apuntes hechos.
Se recomienda emplear estrategias que faciliten la apreciación rápida y clara del contenido, como fichas, esquemas, mapas mentales, diagramas y otras que les puedan sugerir. Esta etapa se llama postlectura. Lectura comprensiva. La lectura comprensiva es la posibilidad de entender y penetrar el sentido de lo que se lee, es decir, captar el mensaje que el autor nos quiso transmitir. Toda lectura debe apuntar a ser comprensiva. Podemos afirmar que la comprensión lectora es la captación del significado completo del mensaje transmitido por un texto leído. Leer comprensivamente no implica siempre iniciar la lectura de un texto entendiendo todo lo que se lee, sino que consiste en realizar diferentes tipos de lectura hasta llegar a la comprensión total del texto. A leer se aprende leyendo. Dos tipos de lectura. Básicamente, se puede realizar el proceso de lectura comprensiva o comprensión lectora en dos etapas o tipos de lectura. Primera, lectura global o skimming, vuelo de pájaro, veloz. Segunda, lectura de indagación o scanning, analítica. Podemos agregar como una variante de la lectura global la lectura veloz. Toda esta manera o modo de leer hace o apuntan a mejorar la comprensión lectora, no a reemplazarla. Lo primero que harás entonces será un skimming general para entender mínimamente de qué se trata lo que estás leyendo y cómo está dispuesta la información, para luego hacer un scanning en busca de palabras clave interesantes. Estrategias de lectura. Las estrategias de lectura, como su nombre lo indica, son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos, interpretar los textos y disfrutar de la lectura. Entonces, quien aplica las estrategias de lectura es quien lee para sí mismo. Entre las estrategias que usa un lector o escritor experimentado para localizar información puntual en cualquier texto y hacer deducciones e inferencias que permitan una mejor comprensión de lo leído, se encuentran las siguientes: muestreo, predicción, anticipación, confirmación y autocorrección, inferencia y monitoreo. Muestreo es cuando tomamos parte de la información que tenemos, palabras, imágenes o ideas que funcionan para lograr la comprensión de las demás partes. Esta estrategia está muy relacionada con la predicción e inferencia, pero no se limita a ellas. Las mejores muestras que podemos tomar son el título y los subtítulos. Ellas nos pueden indicar en gran medida si la información que buscamos estará en ese párrafo o texto. En caso de no haber comprendido la información, son estas muestras las que nos podrán centrar en el tema. Algunas formas de promover la adquisición de esta estrategia son: decirles el título del libro a leer y promover que los lectores inventen una historia a partir de él. Leer un texto y pedir que le pongan título. Leer frases o textos que solo contengan sustantivos y verbos y dejar que ellos complementen con palabras de su elección, sin perder el sentido. Al aparecer una palabra desconocida para los lectores, pedirles que traten de definirla considerando lo demás que hay escrito en torno a esa palabra. Saltar partes del texto y hacer preguntas para llenar la información que falta. Leer las noticias y rescatar los datos principales. Predicción. Simplemente suponer y decir lo que sucederá después. Para esto, al leer nos apoyamos en el conocimiento previo que tenemos del mundo. Esta estrategia nos permite saber el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, etc., antes de conocerlos. Cuando leemos, predecimos naturalmente por tres razones, porque siempre estamos más interesados en lo que pasará que en lo que está pasando, porque hay varias formas de interpretar la información que estamos recibiendo y porque predecir
nos permite escoger una opción entre varias posibles. Cuando leemos debemos preguntarnos sobre los conocimientos previos que tenemos del tema, preguntarnos acerca de experiencias relacionadas con lo que estamos leyendo, interrogarnos sobre lo que creemos que pasará y justificarlo, hacer una descripción de los personajes o los lugares sin haber visto imágenes. Anticipación. Esta estrategia está muy relacionada con la predicción, pero sin necesidad de justificación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo anticipaciones. Pueden ser al esperar que la frase termine con alguna palabra, al darle un significado al tema. Además de las sugerencias que sirven para favorecer la predicción, hacer una pausa cada vez en que en la lectura aparece un verbo transitivo, llevar, cargar, conseguir y pedir que ellos la terminen. Observar la imagen siguiente y continuar con la historia. Preguntarnos qué creemos que pasará después. Las anticipaciones serán más pertinentes mientras más información tenga el lector sobre los conceptos relativos a los temas, al vocabulario y a la estructura del lenguaje del texto que lee. Confirmación y autocorrección. Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que las predicciones o anticipaciones son incorrectas. Aquí es donde intervienen la confirmación y autocorrección. Las sugerencias para favorecer esta estrategia en los lectores son hacer predicciones y anticipaciones para después confirmarlas en la lectura. Preguntarnos sobre qué diferencia hay entre lo que creíamos que pasaría y lo que pasó. Inferencia. El hecho de suponer las causas de lo que se ha dicho o leído, basándose en los conocimientos previos que se tienen del mundo. También implica unir o relacionar las ideas que hay entre los párrafos del texto e incluso entre textos. Otra forma de inferir es dar sentido adecuado a palabras y frases que tienen más de un significado o a palabras desconocidas. Inferir es ser capaz de interpretar lo que está escrito. Al leer es conveniente que detengamos la lectura para analizar y explicar las razones de los hechos, las causas de lo que los personajes sienten, el razonamiento detrás de lo que los personajes deciden. Monitoreo. Consiste en evaluar la comprensión que vamos alcanzando durante la lectura, lo que conduce a detenernos y volver a leer o a continuar encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de significados. Para favorecer el uso de esta estrategia se pueden realizar actividades durante y después de la lectura que nos permitan determinar la atención que se ha prestado a la lectura, las ideas que se formularon a partir del texto, la comprensión de la secuencia de hechos, el recuerdo de los detalles. Tipos de textos. Los textos son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para una correcta interpretación de sus contenidos, es necesario tener claro que cada texto responde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá propósitos y características estructurales específicas. Aún así, es necesario comprender que los diferentes tipos de textos no se encuentran casi nunca en estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, en un texto narrativo puede haber elementos de descripción. Veamos entonces cuántos tipos de texto existen y cuáles son sus rasgos generales. Textos literarios. Los textos literarios son aquellos que se producen con fines estéticos, por medio de un lenguaje connotativo, esto es, por medio del uso de un lenguaje metafórico, se exponen relatos, ideas, sentimientos y diálogos que funcionan como símbolos o alegorías de realidades profundas y que no siempre pueden ser
explicadas mediante un lenguaje directo. Por su naturaleza estética, el cuidado de la forma del discurso es esencial en los textos literarios, por lo cual suelen utilizarse las más variadas figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paradojas, onomatopeyas, etc. Los textos literarios se clasifican en narrativos, líricos y dramáticos. Textos narrativos. Se refieren a toda suerte de relatos de ficción o relatos simbólicos. En este tipo de textos puede usarse de manera combinada recursos literarios como la descripción, los diálogos, entre otros más. Su estructura suele responder a un inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Entre los géneros más usuales de los textos literarios narrativos tenemos los siguientes: novela, cuento, leyenda, fábula, anécdota y mito. El texto narrativo es también un recurso que utilizamos en nuestro día a día. Cuando enviamos un mensaje de texto en el que contamos una situación o cuando escribimos un post en redes sociales contando nuestras experiencias sobre una situación específica, un viaje, un encuentro, una salida, etc., estamos redactando un texto narrativo. Texto lírico. Los textos líricos son aquellos que expresan sentimientos e ideas a partir del uso del lenguaje poético cargado de inspiración y entusiasmo, razón por la cual el poema es su expresión fundamental. La deliberada subjetividad es uno de sus rasgos característicos. Dentro de los textos líricos existe una gran variedad de géneros literarios. Entre ellos podemos nombrar los siguientes: himno, canción, elegía, égloga, oda, soneto, epigrama, caligrama, madrigal, trabalenguas, adivinanzas, acrósticos, poema en prosa. Texto dramático. Son textos dramáticos aquellos destinados a su representación escénica, bien sea por medio de diálogos o de acciones. Es decir, los textos dramáticos son aquellos a partir de los cuales se hace teatro. Suelen dividirse en actos y cada acto se divide a su vez en escenas. Textos no literarios. Los textos no literarios son todos aquellos que tienen como fin la transmisión de información o la comunicación de ideas o mensajes a través de un lenguaje denotativo, esto es, a través de un lenguaje claro, directo y pragmático. Algunos de sus tipos son descriptivo, expositivo, argumentativo, informativo, científico, técnico, publicitario, jurídico, normativo, administrativo, epistolar, epístola o carta. Texto descriptivo. Se refiere al conjunto de textos que están destinados a caracterizar de manera pormenorizada un determinado objeto, sea que se trate de una persona, animal, paisaje, lugar, situación o cosa. Texto expositivo. Son aquellos textos que buscan obtener información, ideas y conceptos de manera clara al lector, sea desde una perspectiva general o especializada. Como ejemplo, podemos nombrar a las diferentes entradas de una enciclopedia. Existen al menos dos tipos de texto expositivo: el divulgativo y el especializado. Texto argumentativo. Los textos argumentativos son aquellos que debaten ideas, teorías y conceptos con el propósito de expresar opiniones y puntos de vista diversos sobre el abordaje de determinados temas. Tiene elementos propios del texto expositivo, pues antes de debatir debe exponer al lector información sobre el tema a discutir. Un ejemplo de texto argumentativo son los artículos de opinión, los ensayos literarios y los ensayos académicos. Las disquisiciones teóricas filosóficas también pueden considerarse textos argumentativos. Por ejemplo, el libro Crítica a la razón pura de Immanuel Kant.
Texto informativo. Son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Este tipo de texto es esencial en el periodismo y puede abarcar desde noticias de sucesos hasta reportajes profundos que le sirven al lector para mantenerse actualizado. El tema informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz. Es por ello que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, coherente, directo y se evita el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes que pueden inducir al lector a dobles interpretaciones. Actividad evaluada, parte 1. La tarea correspondiente a esta clase se compone de dos partes. En la parte 1, aplicando la técnica conocida como diagrama QQQ, ¿qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? Deben analizar una imagen. Para ello se muestra en la gráfica el esquema por el cual deben hacer su tarea. La estrategia QQQ es una técnica de aprendizaje significativo construida a partir de lo que veo, lo que no veo y lo que infiero. Estos tres elementos, aunque parezcan muy distintos entre sí, guardan una relación bastante estrecha. Esta técnica es muy buena porque de la suma de estos tres factores se puede desarrollar mucho más el sentido crítico y analizar los problemas desde otras perspectivas, atendiendo a sus causas y a sus consecuencias más probables. Actividad evaluada, parte 2. Realizar la lectura del cuento Algo muy grave va a pasar en este pueblo, de la autoría de Gabriel García Márquez. Deben señalar todos los verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios que en dicho cuento encuentren y especificar a qué tipo de texto pertenece. Al cierre. Los estudios universitarios son exigentes. En este ambiente de aprendizaje los estudiantes deben investigar, saber hacerlo, pero sobre todo deben leer. La lectura es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje. Sea de la forma que sea, siempre estamos leyendo símbolos, siempre estamos recibiendo información. La lectura comprensiva es indispensable para el estudiante. No es lo mismo leer una novela por puro placer que leerla para hacer un resumen de su contenido. Todos asumimos que son dos lecturas diferentes. La importancia de la lectura comprensiva es algo que el propio estudiante descubrirá a lo largo del tiempo. En la próxima clase enfocaremos otros aspectos del proceso de leer y los tipos de lectura según el modo de leer y según el propósito.